Debates necesarios para una verdadera soberanía. Hablamos de economía en Frecuencia Soberana. Hablamos de economía. (12:10), recién pasaditas las 12. Seguimos en el último bloque de este Frecuencia Soberana del sábado 22 del 7 en la Semana de la Amistad. Y 9. Programa número 9. Programa 9. Nos queda poquito para el 10, Sí. que es un gran número. A mí me encanta el número. Y vamos a hacer un festejo. ¿Sí? Ya lo dijimos, sí. No Sí, sé sí. quién se lo dijo. Sí. La ¿Lo gente di? no sabe. Bueno, vamos a hacer un festejo. Sí. ¿Y qué va a ¿Por hacer? qué no? ¿Qué va a haber? No, el del Mire cómo te número corrí. 10, el Mirá del cómo te número... corrí. No, lo estuvimos charlando con los operadores, ¿o no? Sí. Y yo dije, la invitación se Hacen hace al cara de- aire. hacen cara Y de la que se están preparación enterando los se hace al operadores. aire, porque si son amigos, van a querer participar Sí. del ¿Y dónde del es? festejo. Lo estamos preparando para fin de año. Sí. Sí, una fiesta de Frecuencia Soberana. ¿Me vas a acordar de las ¿Cómo tesis? no? ¿Viste que la escribe uno solo, las tesis? Y dice nosotros. Sí, habla en plural. Dice podemos, Sí, sí. queremos, fue la intención de hacer Claro. nuestro. O en esas discusiones de pareja también, donde uno dice, no, porque nosotros, sí, ¿Vos? ¿cuándo lo discutimos esto? Que me acabo de enterar. Bueno, pero tenemos esa intención Sí. de invitarlos como Bien. amigos y de hacer una fiesta, Me fin de parece año. muy bien, espectacular. Siempre una excusa, decíamos, ¿Por qué una no? excusa para charlar. Y otra excusa es la nuestra. Sí. Que siempre tenemos una excusa para charlar con quién. Con Carlos Ríos. Con Carlos Ríos, que es nuestro profe, nuestro especialista en temas económicos. Por eso está con nosotros. Carlos, buen día. Erika y Nahuel te saludan. Ahí estás con el micrófono apagado. Hoy es día de micrófono De apagado. micrófonos apagados. Sí. No te sientas único y especial, Carlitos. Sos el segundo de este sábado. A ver ahora. Bueno, Ahora sí. Ahora sí, Perfecto. perfecto. Bien. Bueno, Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? bien. Muy bien. Profe, en esta nosotros hicimos un intercambio de materiales porque Exacto. queríamos hablar sobre un tema especial que tiene que ver con una nota que salió de la CEPAL con respecto a que subió la inversión extranjera al mayor nivel en 20 años en Argentina, había subido en toda Latinoamérica. Estamos hablando de unos 15.000 millones de dólares. Y uno en primera instancia que dice, Qué bien. bien, lluvia de inversiones. Lluvia de inversiones. Bien. En el sentido común, a nosotros nos interesa entender un poquito más de fondo sobre qué sectores invierte y esta idea que me parecía muy interesante que planteabas, Erika, vos, esta idea del estrangulamiento de nuestra economía con respecto a las inversiones. Bueno, Explícanos, a ver. ¿cómo es esto, Carlos? ¿Cómo funciona esto de las inversiones y cómo, con el tema que venimos tratando del estrangulamiento de nuestra economía vinculado a la falta de dólares? Bien, es un tema que da para mucho. Ujú. En primer lugar hay que decir que las inversiones extranjeras directas no son tantas como se propagandizan. Claro. El informe de la CEPAL habla de una importancia de inversiones en toda Latinoamérica y el Caribe, en Exacto. particular en México, en particular en Brasil y también en parte en la Argentina. Pero ¿qué sucede con esas inversiones que no son tantas, decía, como las que se propagandizan? Que están fundamentalmente concentradas en determinados sectores productivos que acentúan Ujú. el esquema, No me quemes. el diagrama exportador y extractivista que tiene la Argentina. ¿Cuáles son En esos primer sectores, lugar, Carlos? En particular tenemos que hablar de el litio, que es uno de los que se menciona, de mayor inversión, pero también se habla en general de los combustibles, del gas y otros, ¿no? Eso, Claro. eso es lo fundamental de las inversiones extranjeras, que no generan empleo genuino de calidad y en el plano industrial, sino que están pensadas en una salida externa para conseguir una supuesta
dólares que faltan. Claro. Dice, bueno, falta, por lo tanto, hace poco Pelle presentó, el presidente del Banco Central, del BCRA, el único que quedó de los funcionarios del gobierno, que están en el área económica, llamativamente, un plan donde va acrecentando año tras año el saldo comercial. Y llega hasta 6-7 años, donde llegaríamos a la suma de más de 40.000 millones de dólares de saldo comercial. Y esa sería la gran salida. Exportar el gas, exportar el litio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros decimos que sin mercado interno, sin empleo industrial de calidad, no hay salida para la Argentina. Claro. Y que no es que falta dólares, no es que nuestra economía no produce dólares, sino que sufre lo que bien ustedes pusieron y mencionaba Erika. Lo que pasa es que hay un estrangulamiento externo fenomenal. Ahora podemos detallarnos Claro. sobre qué significa ese estrangulamiento y cómo se expresa. Comento esto para dar lugar a ustedes la pregunta. Hace poco, muy poco, hubo un informe que el INDEC dio a conocer. Hace poco, acá tengo 29 de junio fue la fecha, en donde da a conocer algo que nosotros ya mencionamos, y ustedes también, que hay activos externos colocados en esta cifra espeluznante, 428.635 millones de dólares. O sea, casi 430.000 millones, que para que tengamos una dimensión, equivale prácticamente a todo el PBI de un año de la Argentina, Tremendo. Que es 480, y 10 veces aproximadamente la deuda externa contraída con el Fondo Monetario Internacional. Incluso la Cristina de Kirchner hace poco lo mencionó en una de las exposiciones públicas. Se habla de activos, creación de activos externos, pero es un eufemismo, lo que nosotros llamamos fuga de capitales. Claro. Quiere decir que la Argentina tiene una fuga de capitales equivalente a su PBI todo un año. Y hay 3 cifras que algún día vamos a conectar, pero que lleva tiempo, que es esta misma cifra, es estos 430.000 millones, es casi el PBI y es casi el total del endeudamiento público. Claro. Que para algunos estudiosos llega a 500.000 millones de dólares. Eso es lo que se fue, eso es lo que se fue en un año. No en un año, es lo que tienen en activo. Se acumuló en distintos años. Ahora ¿no? sí, está bien. No es, si esto tuviéramos por año sería vaciar todo el PBI, ¿no es cierto? O si no, sería duplicar el PBI. No es tan extremo, pero es lo real. Sí. Si nosotros cerráramos los grifos a través del cual se cuela la riqueza que el esfuerzo productivo de los trabajadores y del pueblo genera, esa riqueza sería más que suficiente para encarar inversiones en lugares clave, pensando en el mercado interno, en el sector industrial, pensando en el bienestar de nuestro pueblo y el desarrollo autónomo de nuestra patria. Bien, Carlos, yo te digo, para vincular estos conceptos que además de ser, digamos, lo que vos decís, cifras increíbles, cifras que nos permiten esa comparación, un año de PBI completo, 10 deudas, etcétera. Las inversiones, porque digamos, esto que estamos diciendo, esta lectura económica que vos presentás, no es la que los medios instalan, porque frente al informe de la CEPAL lo que vimos fue festejos, casi, pero las inversiones funcionan de algún modo como salida de dólares, porque tendemos a pensar que las inversiones siempre nos van a traer puestos de trabajo, dólares, crecimiento de la economía, de nuestro mercado, pero las inversiones funcionan también en estos activos, en esta fuga, entre comillas, aunque no sea directa, de nuestros recursos.
En realidad, las inversiones extranjeras directas implican la desnacionalización de parte de nuestra riqueza. Exacto. Generan ganancias exorbitantes, se le dan beneficios impositivos y de toda clase, se le reducen al extremo. Sí. Prácticamente le pagamos para que vengan a ganar plata. Es un absurdo total. Las cereales Y de acá. la pérdida, otra cosa que ustedes ponen un énfasis, y además produce, Erika, pérdida de soberanía. Claro, claro. Porque imaginemos, si el país le cuesta regular esas producciones, imagínense una provincia que de acuerdo a la Constitución del 94 son las dueñas de esos recursos. Imagínense, es como comparar un supermercado con un boliche del barrio. ¿Te das cuenta? Entonces, no es real. Nosotros tenemos que poner el acento en recuperar lo que es nuestro. Por ejemplo, yo decía estrangulamiento externo, pero ¿qué significa eso de estrangulamiento externo? A ver. Tenemos, ¿viste cuando se dice, Nahuel, que estamos con la soga al cuello? Sí. Bueno, nosotros estamos con la soga al cuello, pero no una sola soga, lo cual sería malo, pero claro. Esto es lo peor de lo peor, porque tenemos dos grandes sogas al cuello. La primera es la dependencia respecto del imperialismo. Esa soga tiene varias trenzas que se anudan sobre nuestro cuello, varias, no una sola. Tiene el poder que tienen los monopolios respecto al control absoluto de lo que se produce y de la comercialización. Claro. ¿No es cierto? Ese es el primer factor. Sí. El segundo factor que podríamos enumerar es el predominio de esos monopolios que implica, como conversamos la vez pasada, que ellos forman los precios. Ellos son los culpables de la creciente inflación. Claro, cuando hablamos de la inflación. O uno de los factores fundamentales. El tercero es el avance en la extranjerización completa de nuestra economía. Y el cuarto, podríamos mencionar, aunque algunos absolutizan este factor, es el que se trata del endeudamiento público, donde juega un rol fundamental la deuda externa. Claro, como control, sí. Entonces esa es una soga. Y la otra soga de la cual hablan muy pocos, hace poco escuché una intervención, una pequeña nota que hizo Pedro Peretti, muy buena, sobre el tema del agro, de los problemas del uso y la tenencia de la tierra. El otro problema, la otra gran soga que implica una salida anual de 20.000 millones de dólares, estamos hablando de 20.000 millones de dólares anuales, no hablamos del stock de los 430.000, la mitad de la deuda, sino de un flujo. Ahí está lo de lo anual respecto a este stock. El flujo son 20.000 millones de dólares que van a parar a manos de los terratenientes en forma parasitaria por el solo hecho de tener la posesión de la tierra. Sí. Entonces, si no terminamos con este ahorcamiento, es imposible que nosotros podamos tener un desarrollo autónomo e incluso tengamos el dinero para invertir. Porque si vamos por esos recursos, tendremos dinero de sobra para decidir qué producir, bajo qué formas y distribuir en consecuencia la riqueza producida. Por lo tanto, ese es clave. Y además, y esto es un punto fundamental del que menos hablan de todo, nada de estos estrangulamientos, nada de este saqueo se podría hacer sin el concurso de gran parte del Estado, que es cómplice o mira para otro lado, en el mejor de los casos, mientras se saquean nuestras riquezas. Hay, en este sentido, un vasallaje mental, ¿no es cierto? Porque, parafraseando a lo que decía Jauretche, que decía, el problema, tenemos que sacarnos, no se trata de cambiar de collar, sino
de dejar de ser perros. O sea, no adornar ese collar o buscar un cambio de color, sino ser soberano en el sentido de decidir nosotros y por nosotros y en función de nuestro interés qué hacemos. Bien. Excelente, la verdad, profe. Viniste recargado hoy, la verdad, Sí. te dejamos una semana así suelto. Mira, y... Sobre el tema del Estado, Sí, si ustedes me permiten. sí, pero cómo no. Mira, he estado buscando, A y ver, como a mí me gusta la literatura también, Sí, Mirá. nos dimos cuenta por me la fui cita. me fui al Antiguo Testamento, Apa. perdón, a los Evangelios, al Sí. Nuevo Ujú. Testamento. al nuevo. Entonces encontré en Lucas que dice respecto al templo, Sí, donde Jesús vaticina qué es lo que va a pasar. Y dice, lo voy a leer para no equivocar. Ujú. bien. Llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Qué quiero significar con esto? A ver, Que mientras perviva ese estado, que hace la vista gorda al saqueo permanente de nuestra riqueza, que se expresa en estos 430.000 millones de Sí. dólares y en los decenas de miles de millones que salen por año de nuestro país, si no cambiamos eso, es de una manera profunda, revolucionaria, si no lo cambiamos, es imposible pensar en una verdadera soberanía, en poder decidir por nosotros. Así que, vine recargado. No, con, la verdad Profe que- recargado, con el Evangelio. no, Evangelio, citas literarias, sí, pero muy dejó digamos, frente, agudo el análisis siempre. en esto de decir, bueno, cómo vincular estos conceptos que parecen que vienen de la Abstractos, mano sí. del crecimiento y en realidad, bueno, vemos esto. Así que bueno, Carlos, profe, El muchas crecimiento gracias. de la falsa apariencia, la verdad es lo que hablamos acá. Exactamente. Bueno, la seguimos la semana que la viene. hacemos la semana que viene. La Bueno, seguimos la semana que viene, que voy a estar por Rosario. Les Apa. mando un abrazo grande. sí, te vamos a preparar un asadito. Sí, ya está Bueno, comprometido. bueno, confío en ustedes. Sí, sí. ¿Cómo no? Acá el operador va a hacer lo comprometemos en cámara. Bueno, está en Y que va a buenas ser el manos. encargado. Saludo al operador, saludo a Ana Dale. Clara y a todos los muchachos y chicas de allá. Un Bueno, abrazo muchas grande. gracias. Un abrazo y hasta pronto. Gracias. Gracias, Carlos, a vos. Bueno, así pasó con nosotros Carlos Ríos, quien es nuestro profe, que la tiene muy clara con los temas económicos, que nos sirve incluso para dilucidar, para desasnar un poco las cuestiones que aparecen con mucho tecnicismo, y esto que decía Erika del informe de la CEPAL, que aparece en primera instancia como algo, uno cuando leía las distintas noticias en los distintos portales, aparecía como algo buenísimo. Che, bueno. Crecieron las inversiones, incluso más inversiones en hidrocarburos. me causa mucha gracia porque cómo lo usan los sectores políticos, digo, en esta disputa vio que está la corriente opositora más tendiente al macrismo y demás, diciendo, bueno, todos, siempre poniendo nota de las empresas extranjeras que se van. Sí, Esta idea, bueno, se van todo el país porque no se puede invertir. país porque- inviable, sí. el país inviable, exactamente. Porque la economía tiene esos vaivenes, no tiene esa previsibilidad, esa palabra tanto Sí. que le gusta a ese sector liberal argentino. Y desde el otro lado, más desde el kirchnerismo, Claro. el albertismo y demás, desde el peronismo. Festejando y diciendo, che, no, crecimiento. esperen, Miren. vienen a invertir. Ujú. Y después estamos nosotros que venimos a incomodar un poquito, que decimos, che, bueno, esta inversión va para esto. Claro. Digo, va para seguir teniendo una economía primarizada en torno a la forma de producir, incluso que casi toda la guita, salvo una empresa que se dedicaba a la creación de software, casi todas las demás iban a el litio, Sí. al cobre, al gas. Sí, recursos mineros, recursos Esta idea de la primarización primarios, sí. de la economía, de no poder generarle valor y casi reproducir en iguales de condiciones la idea de la sojización de Argentina, esta idea de que solamente vamos a producir materia prima para que se exporte, para que otro le agregue valor. Que para nosotros nos queda eso, no nos queda sí. otra cosa. Y después Así que tiramos. bueno, con esto vamos a darle un poco de batalla a esas ideas también.